Bien, nuevamente les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, día del Señor, nos gozamos y alegramos en la bondad y en la misericordia de nuestro Dios. Queremos enviarles un caluroso saludo a todos los que nos ven a través de las diferentes plataformas y que nos han reportado audiencia de los diferentes lugares del mundo. Que Dios les bendiga a todos los amigos y a todos los hermanos. Gracias por el privilegio que nos da de poder entrar a sus hogares a través de este medio. Hemos orado al Señor para que su vida sea transformada, tocada, sea de alguna manera ministrada por la palabra del Señor. Quiero invitarles a que puedan tener la mejor disposición en esta hora para poder recibir la palabra y ser edificados y bendecidos por ella. Queremos dar nuevamente una palabra de salutación muy especial para nuestra amada iglesia en Maracaibo, Venezuela, la iglesia cristiana sobre la roca en Maracaibo y en el Bajo, a sus pastores Humberto Oliveros y Edgar Colmenares. Que Dios les bendiga, les amamos y les enviamos un fraternal saludo. Bien, en el día de hoy queremos compartir esta palabra y la he titulado No tomes ningún atajo. Así que la palabra de hoy, pedimos al Señor, no busques atajos. He titulado el tema de hoy, no busques atajos. Y se encuentra nuestra lectura como base a la meditación en el día de hoy en Éxodo capítulo 13, versos 17 al 18. Quiero leerlo de la versión Nueva Traducción Viviente. Éxodo 13, del 17 al 18. Dice la Escritura: Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Quiero leer esta última parte de este primer versículo. Dice, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Verso 18. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te damos gracias por esta palabra. Bendícela en nuestros corazones. Permite, oh Dios, que seamos edificados por ella y que allí donde hay tristeza, allí donde hay indecisión, tu palabra venga, Señor, a redireccionarnos de manera que salgamos bendecidos por ella. Padre, hoy nuevamente decimos que el reino de los cielos se establece y que mientras que el reino de los cielos se establece en cada lugar donde esta palabra llega, se abren los oídos de los sordos, los ojos de los ciegos. Ahora mismo se suelta la lengua del mudo y del tartamudo. Hoy declaramos gozo y alegría en lugar de tristeza, pues donde está tu Espíritu, Señor, hay libertad. Y tu pueblo dice, amén y amén. Una de las cosas que más me llama la atención de este pasaje es que dice la Escritura que aunque era la ruta más corta a la tierra prometida, Dios no dejó que atravesaran el territorio filisteo. ¿Sabe? Recordemos el contexto de este pasaje. El pueblo de Israel ha estado sobre 400 años esclavizado por los egipcios. Recordemos las 10 plagas de Egipto, las películas que se han hecho del Éxodo, ¿no? El pueblo de Israel había clamado a Dios porque siendo esclavo estaban siendo torturados por los egipcios para hacer todas sus construcciones, todas sus edificaciones, y realmente estaban en una dura servidumbre, como dice la Escritura. Clamaron a Dios y Dios le levantó a Moisés. Así que Moisés, por un mandato divino, llega en medio de la corte de Faraón, diciendo que deje salir a su pueblo, a lo que el Faraón se niega rotundamente. Fueron 10 terribles plagas que Dios usó para que el pueblo de Egipto descubriera que hay un único y solo soberano Dios, que es el Dios de los hebreos. La última plaga, que consistió en la muerte de los hijos mayores de todo lo que había en Egipto, fue lo que catapultó la salida del pueblo de Israel de en medio de Egipto. Fue la muerte del primogénito de Faraón y de las bestias y de los hijos
de todos los egipcios, lo que hizo que el pueblo de Israel saliera a tropel de allí de Egipto. Fue cuando esta expresión, cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas. Pero me llama mucho la atención en este pasaje que aunque había un camino corto para llegar a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, Dios no los guió, no los dirigió a que atravesaran esa ruta corta y llegar más pronto a la tierra prometida, a la tierra que Dios le había prometido a sus antepasados, que era una tierra que fluía leche y miel. Y me llama la atención porque muchas veces nosotros nos desanimamos en nuestra vida porque en ocasiones no tenemos la respuesta a nuestras oraciones a su debido tiempo, según nuestros propios criterios, porque no tenemos nuestra respuesta de acuerdo a lo que hemos pedido y hay un largo etcétera. Y juzgamos a Dios a priori porque sencillamente no nos hace las cosas más fáciles. ¿Sabe? No debemos juzgar a priori porque los atajos en nuestra vida nos pueden llevar a un final desastroso. El pueblo de Israel pudo haber tomado ese atajo y llegar a la tierra de Canaán más rápido de lo previsto. Sin embargo, para ellos en ese momento esa ruta era un atajo, es decir, un camino más corto para llegar. La palabra atajo en el diccionario de la Real Academia lo define como una senda o un lugar por donde se abrevia el camino. ¿A quién no le gusta abreviar el camino? ¿Saben? Siempre que le montamos el GPS o el GPS en nuestros celulares, nosotros vemos cuál es la ruta más corta para llegar más rápido a nuestro destino. Y como cristianos queremos, por supuesto, que ya Dios confirme nuestro llamado, que ya Dios nos dé el ministerio, que ya Dios nos presente a la mujer o el hombre de nuestro sueño, que ya Dios nos dé la casa, que ya Dios nos dé el trabajo. Y en fin, hay como un sentido de premura en todo lo que le pedimos al Señor. ¿A quién no le gustan los atajos? Pero la Biblia nos habla sobre la inconveniencia de tomar atajos. Y esa es la razón por la que he titulado el tema de hoy, No busques atajos, porque aunque el pueblo de Israel podía tomar ese atajo, no era el propósito de Dios que ellos pudiesen acortar la distancia. Recordemos que durante años habían sido esclavizados y ellos sencillamente no estaban preparados para esa jornada que se les tornó muy larga a causa de su desobediencia. ¿Por qué nosotros buscamos atajos? Pues ya lo decíamos en nuestra definición, abreviamos el camino. Pero para poder tomar un atajo tenemos que salirnos de nuestra ruta, tenemos que salirnos de nuestro camino y tomar una vía alterna. Esas vías alternas muchas veces no terminan bien, porque hay un camino principal que es el que está pavimentado. En el pueblo de Israel Dios había establecido un camino y ese camino no era el más corto, era un camino quizás más largo, pero era el camino que Dios le había diseñado, porque había un diseño de Dios para la vida de los israelitas, como hay un diseño de Dios para tu vida y para la mía. Hay cosas en nuestra vida que no las vamos a recibir de la noche a la mañana, porque Dios está propuesto a entrenarnos para desarrollar en nosotros las habilidades espirituales, físicas, cognitivas, emocionales y aún de nuestro propio carácter para poder alcanzar y retener lo que Dios nos ha dado y nos va a dar. Una de las cosas que encontramos en ese camino que Dios le dio al pueblo de Israel, que no era precisamente un atajo, sino un camino largo, es precisamente que tenían que atravesar un desierto. Un desierto que quizás ellos tampoco estaban preparados, pero que tenía por propósito desarrollar en la vida de estos hombres la fortaleza necesaria para enfrentar en el futuro a sus prominentes enemigos. Una de las cosas que encontramos en la Biblia es que muchos hombres de Dios buscaron también atajos para su vida. Abraham, llamado el hombre de la fe o el padre de la fe, fue un ejemplo también para nosotros
para no justamente cometer sus mismos errores de lo que significa tomar un atajo. Agar, quien era la mujer, que era la sierva de su mujer Sara, se la dio por esposa también para que procreara a través de ella, de Agar. El hijo que le nació, llamado Ismael, se convirtió en un dolor de cabeza cuando Dios finalmente cumplió la promesa a Abraham 25 años después. Por supuesto, algunos de nosotros diremos: pastor, pero ¿y cómo no iba a agarrar un atajo si estuvo durante más de 14 años esperando? 86 años tenía cuando Sara le presentó a su marido Agar, su sierva, para que procreara a través de ella. Pero ese atajo, ¿cuánto ha costado? Inclusive hasta los días de hoy, porque todos los árabes son descendientes de Ismael, y cómo han sido un dolor de cabeza para el pueblo de Israel. Fíjense cómo eso casi trastorna el propósito de Dios en la vida de Abraham y en la vida de Sara, porque sencillamente tomaron el atajo de buscar una mujer sustituta, un vientre sustituto, para que Dios cumpliera en la vida de Abraham, cuando Dios no necesita ayuda de nadie. Nosotros necesitamos es seguir confiando en el Señor y obedecerle a pie juntilla, como decimos nosotros así, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios lo que prometió lo va a cumplir. Lo que ha dicho, lo que ha salido de su boca, tendrá su cumplimiento a su debido tiempo. ¿Cómo puede afectarnos en nuestra vida los atajos? En nuestra vida cristiana, ¿cómo nos pueden afectar sencillamente los atajos? De muchas maneras. Nos pueden precipitar a situaciones a las cuales no estamos preparados. ¿Sabe? Hay gente que se adelanta a tener experiencias sexuales cuando no están preparados para una crisis, por ejemplo, de su novia que se embarace, o sencillamente una mujer criar a un hijo que no tiene las condiciones económicas, psicológicas, emocionales, espirituales para enfrentar. Entonces, muchos toman atajos desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista espiritual y físico. Algunos emprenden tareas y jornadas que sencillamente no tienen la fortaleza emocional, física o intelectual para poderlas enfrentar. Cuando nosotros tomamos atajos en nuestra vida, ponemos en peligro nuestra vida, ponemos en peligro la vida de otras personas y ponemos en riesgo los planes de Dios para nosotros. ¿Sabes cuántas historias hay de hombres que no esperaron el tiempo de Dios y se precipitaron al tomar decisiones que sencillamente los sacó del plan de Dios y tuvieron que arrastrar las consecuencias de su pecado porque sencillamente tomaron un atajo en su vida, porque no tuvieron el sentido común, el carácter necesario para aguantar la prueba? Encontramos sencillamente hombres que se han lanzado a la rueda del ministerio, mujeres que se han dedicado a hacer cosas y está muy bien para el Señor, pero se adelantaron en el tiempo y sencillamente tomaron el atajo de comenzar una obra sin que fueran ungidos, sin que fueran llamados, sin que fueran reconocidos en medio de un pueblo que sabía que tenían un llamado. Dios siempre nos habla en las Escrituras acerca de estos atajos. Jacob es otro ejemplo de un hombre que tomó una mala decisión, un atajo en su vida. Dios había profetizado también a Rebeca, a su mamá, que iba a tener 2 hijos. Uno mayor, eran gemelos, Esaú y Jacob, eran hermanos gemelos. Y Dios le había dicho a su madre que el menor habría de enseñorearse del mayor. Pero él, llegado el tiempo en el que estaban adultos, engañó a su hermano Esaú y hizo que su hermano le vendiera
su bendición como primogénito por un plato de comida. Así que por engaño obtiene la bendición después de su padre también, y nosotros sabemos el resto de la historia. La vida de Jacob estuvo sembrada por engaños, ya que estuvo él dispuesto a engañar desde el principio. Comenzó a cosechar el engaño de sus propios hijos, de su suegro, aún de sus propias mujeres. ¿Sabe? Cuando nosotros tomamos atajos en nuestra vida, las consecuencias pueden ser tristes, pueden ser funestas. Y este fue el caso de Jacob. La Escritura también nos habla sobre los atajos que muchos en este momento están tomando acerca de los bienes materiales. En el libro de Proverbios, capítulo 20, verso 21, nos dice que los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. ¿Sabe? Porque muchas veces ese dinero que adquirimos de manera pronta, de manera rápida, lo hacemos sin el debido trabajo, sin la debida preparación, y por ende tomamos el camino fácil. Algunos lo hacen a través de las drogas, de la venta de estupefacientes, algunos lo hacen a través de negocios turbios, de contrabando, y a través de cosas que no merecen la aprobación de Dios. Por supuesto, mucha gente no mide las consecuencias y sacrifican a la familia, sacrifican su propia seguridad y aún su propia salvación, porque sencillamente la codicia ha permeado su corazón y sencillamente los bienes que se adquieren deprisa, que no han sido desarrollados debidamente, porque las cosas en la vida cuestan, y el dinero que se adquiere sin ningún tipo de sacrificio, sin ningún tipo de siembra para ello, al final, dice la Escritura, no será bendecido. La palabra del Señor nos dice también en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 1, por uno de los hombres más sabios que ha tenido la tierra después de nuestro Señor Jesucristo, llamado Salomón. Él escribió esto para ejemplo también nuestro y para instrucción de nosotros. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. ¿Se da cuenta? Todo tiene su tiempo. En otro pasaje de la Escritura, allí mismo del libro de Eclesiastés, dice que Dios hizo todas las cosas hermosas en su tiempo y ha puesto eternidad en ellas. ¿Sabe qué bonito es? Sencillamente cumplir el tiempo y el plazo de Dios para el cumplimiento de todo lo que Él ha prometido. ¿Sabe? Hay una mujer que está esperando, la mujer correcta que está esperando para tu vida. El hombre correcto, mujer de Dios, que está esperando encontrarse contigo para que ese sea la finalización del propósito de Dios para tu vida, entre otras cosas. ¿Sabes? Hombre y mujer de Dios que me escuchas, ¿sabes? Hombre y mujer que me escuchas en esta hora, anciano o joven, cuando nosotros esperamos el tiempo correcto de Dios sin tomar atajos, sino esperando el tiempo de Dios para nuestra vida, las cosas son maravillosas, las cosas son plenas y, ¿sabe? Hay en nuestro corazón paz. Por eso es que la Escritura nos dice: y la paz de Dios gobierna en vuestro corazón. La palabra gobernar allí significa árbitro. Es decir, si el silbato del árbitro suena, es porque las cosas no están yendo por su buen camino. Cuando en nuestro corazón falta la paz, cuando en nuestro corazón hay desasosiego, cuando en nuestro corazón hay aprensión por lo que estamos haciendo, significa que Dios no está metido en ese negocio o en ese concurso o en esas decisiones. ¿Por qué Dios nos lleva por el camino largo y no por el camino corto? Esa sería una gran pregunta que nos debiéramos hacer en esta hora. Recordemos que el pueblo de Israel estaba, aunque esclavo, estaban cómodos. Y muchas veces la comodidad, escuche, la comodidad nos impide desarrollar nuestra capacidad de adaptación, nuestra capacidad de guerra, nuestra capacidad de batalla, nuestra capacidad de resistencia.
¿Sabe? Porque muchos de nosotros ignoramos que estamos al pie de guerra. La Biblia dice que nuestra lucha, y una lucha es una batalla, no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Sabes por qué muchas veces Dios nos llama al ministerio inmediatamente? Porque sencillamente no estamos preparados para resistir los ataques del diablo, los dardos de fuego del maligno. ¿Sabe por qué mucha gente no se casan inmediatamente? Porque sencillamente no están preparados para mantener un hogar, para mantener una relación, porque son inmaduros en todo sentido, emocional y espiritualmente, y físicamente tampoco se han desarrollado. Por eso lo más terrible para una mujer es un embarazo que no estaba preparado. ¿Sabes? Lo más terrible para una familia es enfrentar situaciones para las cuales no se está preparado. Así que cuando no estamos cómodos en nuestro sitio, sencillamente no hemos desarrollado la musculatura necesaria para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Así que Dios tiene primero que prepararnos antes de darnos nuestra herencia. El pueblo de Israel fue guiado por Dios a través del desierto, porque Dios tiene un lugar especial en el corazón de sus hijos cuando los pasa por el desierto. Mire lo que dice en el Salmo 63, verso 1 al 2. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Y mire lo que dice el salmista David. En tierra seca y árida, donde no hay agua. ¿De qué está hablando? De los desiertos. Porque allí es donde hay mayor sequedad. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te miraba en el santuario. ¿Qué hay en los desiertos? Los desiertos no tienen nada. Pero necesitamos los desiertos porque ellos nos ayudan a descubrirnos a nosotros mismos. En los desiertos no se depende de los recursos que uno tiene, porque no hay recursos en el desierto. Pero en los desiertos uno descubre al Dios sobrenatural, al Dios de lo imposible. ¿Sabe? Cuando tú comienzas a llorar de gozo y de alegría, cuando te das cuenta que frente a todo pronóstico médico, de abogados, legales o como sea, ante todo resultado que no sea bueno, Dios pone mesa en el desierto. Dios te hace o te trae la provisión que humanamente es imposible. Dios tuvo que traer a Moisés al desierto y presentarse en una zarza que ardía y no se consumía. Y fue ahí en medio del desierto donde Dios se le presentó como el Dios de sus antepasados, el Dios todopoderoso, el Shaddai, el Elohim, el Dios que todo lo puede. Necesitamos sencillamente esos desiertos porque necesitamos descubrir a ese Dios que todo lo puede, a ese Dios sobrenatural. Sin ese Dios, sin tener esa experiencia de vida, no podríamos creer que Dios puede resucitar los muertos, que Dios puede sanar a un ciego, que Dios puede hacer andar a un cojo, que Dios puede traer una provisión, aunque humanamente hablando nadie pueda apostar a esto. Necesitamos los desiertos porque necesitamos desarrollar una dependencia absoluta de Dios. ¿Sabe? Muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida, aunque teniendo recursos, aunque teniendo relaciones, aunque teniendo salud, aunque teniendo inteligencia, aunque teniendo todo a nuestro favor, nos hemos visto en la imperiosa necesidad de depender de Dios. ¿Para qué? Para que descubramos que Dios es Dios y que nosotros debemos verle a Él como la fuente de toda nuestra provisión. Estás pasando en este momento por desiertos. A lo mejor estás camino a tu tierra prometida. Los desiertos son lugares inhóspitos, donde quizás hay frío, quizás hay mucho calor. ¿Sabe? Me gusta lo que escribió el salmista David cuando
escribió en uno de los salmos: hiciste cabalgar gente sobre nosotros, hablando de maestros. Nos pasaste por el fuego, nos pasaste por el agua, salimos a abundancia. ¿Se da cuenta? Cuando tenemos la instrucción de líderes que nos aman y nos dicen las cosas descarnadamente, hablándonos verdad en nuestro corazón, cuando pasamos por tiempos de inundación o tiempos de sequía o tiempos en el que el fuego de la prueba está, pero que lo hemos superado todo, el salmista escribió: nos sacaste a abundancia. Ahí descubrimos el valor de las cosas. Descubrimos que lo importante no es el dinero que tenemos en los bancos, que no es la salud que tenemos, sino que Dios está con nosotros, que Dios es nuestro guía, que Dios es la fuente de toda nuestra bendición. Por eso es que escribió también en el Salmo 23 el salmista David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando nuestro nivel de dependencia a Dios crece, el gozo y la alegría en nuestro corazón crece también. Cuando nosotros dependemos de Dios para todas nuestras necesidades, podemos estar seguros que podemos decir que no temeremos lo que nos pueda decir o hacer el hombre. Cuando nosotros, al igual que Israel, nos aventuramos a entrar al desierto, igual que ellos que vieron brotar agua de la peña, ver caer del cielo el maná, pan divino del cielo. Cuando vamos a los desiertos, vemos también que Dios hace provisiones de codornices. El pueblo de Israel no se enfermó, la ropa creció con ellos, sus pies no se hincharon, y Dios los protegió de las inclemencias del clima. De noche era una columna de fuego que le daba a ellos calor, y de día una columna de humo que los protegía del sol y de las quemaduras del sol. Así que cuando nosotros comenzamos a caminar esos desiertos, comenzamos a descubrir a ese Dios que hace milagros en medio de la nada. Por eso es que es importante no tomar atajos, sino esperar que el tiempo de Dios es perfecto. Dios hizo todas las cosas hermosas en su tiempo, porque tiempo y ocasión hay para todo, dice la Escritura. Hoy necesitamos entender que si queremos entrar a la tierra prometida, debemos hacer nuestro camino según la dirección de Dios y no según nuestra propia dirección. ¿Cómo logra Dios introducir a su pueblo a la herencia prometida? Quiero hablarles finalmente de 4 puntos. 4 puntos que nos van a ayudar a introducirnos a nuestra herencia prometida. Así como Israel entró a la tierra prometida, no sin antes pasar muchísimas dificultades, nosotros necesitamos también entender y aprender de la experiencia del pueblo de Israel para poder entrar a la tierra que fluye leche y miel. Ponle a eso tu esposo, ponle a eso tu casa, ponle a eso tus sueños, ponle a eso tu ministerio, ponle el nombre que tú quieras. La tierra prometida es lo que Dios nos ha señalado como nuestro destino. En primer lugar, quiero mencionar que Dios tiene que desarrollar en nosotros la capacidad de obedecer de manera irrestricta. Así que, número 1, la obediencia. El pueblo de Israel, aunque salió con una mano poderosa de medio del pueblo de Israel, de Egipto, se quejó muchísimo en el camino. El pueblo de Israel no recordaba lo que Dios había hecho, cómo había quebrantado a sus enemigos, y le costaba obedecer. Dios le había dicho que Él era su único Dios y que a Él se debía obediencia y reverencia y adoración y alabanza. Nada más daba la vuelta Moisés la espalda a ellos cuando se desenfrenaban y rendían culto a las criaturas antes que al Creador, que fue quien los sacó del pueblo de medio del pueblo de Egipto. Así que la primera cosa es: debes desarrollar la capacidad de obedecer a Dios
cueste lo que cueste. Significa que debes dejar de mentir. Significa que debes de amar aunque no te amen. Significa que debes dar si quieres recibir. Significa que tienes que orar, buscar y clamar si quieres recibir de parte de Dios. ¿Sabe? Hay cosas que están muy sencillas en la palabra de Dios y por ellas debemos nosotros comenzar. Bendecir y no maldecir. Bendecir a aquellos que nos maldicen, a aquellos que nos persiguen. Orar a favor de ellos si es que queremos la bendición para nuestra vida. Número 2, debemos desarrollar la habilidad de depender de Dios en todo tiempo. No significa que Dios nos va a meter la comida en la boca. Depender de Dios significa, Señor, guíame. Señor, dame la palabra correcta. Señor, que no me quiero equivocar en esto y que no tomes atajo ni apresures tus decisiones. Que puedas tomar tus decisiones, sí, pero en sana paz y que estés seguro que lo que Dios te está guiando es el camino correcto. Número 3, separándote de todo aquello que has traído de Egipto. ¿Sabe? De Egipto el pueblo de Israel trajo a algunos ciudadanos egipcios que venían con sus creencias, sus malas creencias, sus malas costumbres. Venían, por supuesto, con sus familias también, que estaban sencillamente acostumbrados a la idolatría y a sus malas prácticas. Traerse de Egipto esas malas costumbres y esas malas creencias sencillamente nos boicotea entrar a la tierra prometida. Fue ese pueblo, esa chusma que se juntó al pueblo de Israel, que hizo que ellos muchas veces criticaran a Moisés, se quejaran de Dios y dijeran en otras ocasiones, volvámonos a Egipto. ¿Sabe? Hay muchas personas a tu lado, familias, amigos, aún hermanos de la iglesia, que te están atrasando en tu llamado, que te están atrasando en lo que Dios quiere para tu vida. Y es quizás el tiempo en que debes hacer selección de las personas que potencien tu vida y no que atrasen tu vida. Tú necesitas cumplir los propósitos y los sueños de Dios, pero no lo vas a hacer hasta que te sigas codeando de gente de mal carácter, de gente que es gritona, de gente que siempre está criticando, de gente que siempre está murmurando. Es necesario que ya tú le des la espalda a esas personas, se las entregues al Señor y sigas tu propio camino si es que quieres llegar a la tierra prometida. Y número 4, haciendo tu parte en la tarea de la conquista en la tierra prometida. El pueblo de Israel tuvo que hacer en ocasiones acciones de carácter pasivo, como cuando le dio las vueltas a la ciudad de Jericó y las murallas cayeron. Pero en otras ocasiones tuvieron que luchar cuerpo a cuerpo. ¿Sabe? Hay una tarea que Dios nos ha impuesto a cada uno de nosotros. La oración, el estudio de la palabra y la lectura de la palabra del Señor, dar testimonio a otros de que somos cristianos, el poder compartir lo que Dios nos ha dado y un largo etcétera, definen la vida de un cristiano. ¿Sabes? Sin el ejercicio de este tipo de cosas no vas a poder desarrollar ningún arma que pueda ser defensiva y ofensiva en tu vida. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso que debía tomar toda la armadura de Dios para resistir en el día malo y estar firme contra todas las acechanzas del diablo. Si quieres sencillamente conquistar, tienes que convertirte en un conquistador. Tienes que sacar la espada, tienes que sacar el escudo de la fe, tienes que ponerte el yelmo de la salvación, tienes que ponerte la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la fe, las sandalias para proclamar el evangelio de la fe y de esta manera conquistar el lugar que Dios ha señalado como tu heredad. Hoy quiero concluir invitándote a que no busques más atajos en tu vida. No hay atajos en la vida cristiana. Solamente hay una sola cosa y es rendirse completamente a nuestro Dios. Es obedecerle. Es sencillamente desarrollar la habilidad de depender de Él, pero sobre todo separándonos de todo aquello que nos atrasa en nuestra vida cristiana. La Biblia nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hoy yo quiero invitarte a que puedas poner tu mano en tu corazón
y que puedas hacer una oración de rendición al Señor en el día de hoy, y que si estás tomando en este tiempo un atajo en tu vida, lo abandones por tu propio bien y por el beneficio de las promesas que Dios te ha dicho. Que si hay algo en tu vida que necesita ser corregido, lo puedas hacer a partir del día de hoy. Así que allí donde estás, yo quiero que repitas conmigo esta oración. Dice: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y vengo a ti. Yo reconozco que te necesito. Reconozco que he tomado algunos atajos en mi vida, pero ya no lo quiero. No quiero la gratificación inmediata. Quiero desarrollar las habilidades para depender de ti. Quiero desarrollar la habilidad de guerra. Quiero ponerme la armadura tuya. Hoy quiero obedecerte en todo, pero sobre todo separándome de todo aquello que me atrasa y que no es de beneficio para mi vida. Hoy, Señor, nuevamente renuevo mis votos contigo y te pido, Señor, que me llenes con tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Allí donde estás, con tu mano en tu corazón, quiero orar a Dios por ti. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, bendice a cada joven, cada anciano, cada adulto, Señor, cada mujer, cada varón, cada hombre de Dios, cada mujer de Dios, que está, oh Dios, sirviéndote en tu casa y fuera de allí. Padre, en el nombre de Cristo, te pido, Señor, que la gracia y el poder de tu Espíritu venga sobre ellos y que ellos sean habilitados de tal manera que cumplan su llamado, que lleguen a la tierra que fluye leche y miel. Padre, quita de sus vidas toda angustia, todo dolor, toda culpa. Permite que a partir del día de hoy ellos comiencen a hacer los cambios necesarios para llegar a esa tierra que dice tu palabra, fluye leche y miel, al lugar del reposo que tú has prometido para todos tus hijos. Yo bendigo a cada hombre y a cada mujer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hemos llegado a otro capítulo más de este espacio en el Ministerio Internacional sobre la Roca. Gracias por permitirnos entrar a tu casa a través de este medio. Gracias por apoyarnos a través de tus oraciones. Nuevamente quiero reiterarles a todos los que nos ven que sencillamente puedan compartir este enlace con todos sus familiares, amigos, hermanos, que nos puedan seguir en nuestro sitio oficial Mi Sobre la Roca. En la parte superior derecha están todos los enlaces de Instagram, Facebook y YouTube. En Facebook, Mi Sobre la Roca. Allí puedes ver todos nuestros videos que hemos montado en días anteriores y meses o años anteriores. También quiero invitarte a que nos sigas en Instagram en MISLR. Son la abreviatura del Ministerio Internacional sobre la Roca. Comparte estos enlaces con todos tus seres queridos y amigos. Y finalmente en YouTube, suscríbete a nuestro canal Ministerio Internacional sobre la Roca para que puedas recibir las notificaciones de los días de transmisión. Bien, gracias pues por acompañarnos hasta esta hora. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo, Dios mediante, a esta misma hora. Y quiera el Señor Dios Todopoderoso que tu vida despegue como un cohete y que la gloria de Dios resplandezca sobre ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos el próximo domingo. Amén.